Un cordial saludo para los doctores. Nosotros vamos a hablar sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos número 35 del año 2017, que recibe como nombre José Roosevelt Lara y otros contra Colombia. Contexto: año 2001, plena época de apogeo del paramilitarismo en el país, y vamos a hablar específicamente del bloque de los vencedores de Arauca, el cual tenía pues presencia y una actividad en todo el territorio del departamento de Arauca. Debido pues a sus actuares, todos los defensores y defensoras de derechos humanos que residían o laboraban en este departamento fueron pues obligados al 29 de julio del 2002 a realizar una petición ante la defensora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos estos tratos, tales como desaparición forzada, amenazas, secuestros e incluso homicidios. Tal situación los llevó a ser merecedores del otorgamiento de unas medidas cautelares a favor de 14 líderes, entre los cuales se encontraba el señor José. El señor José era miembro del Comité Regional de Derechos Humanos Joel Sierra y cumplía funciones de coordinador de derechos humanos. En vista de su actividad y como era de esperarse, fue pues amenazado en varias ocasiones, a lo cual pues el Estado y la policía del departamento de Arauca, siguiendo las recomendaciones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizó las siguientes medidas. Primero, realizó un estudio del nivel de riesgo del cual tenía pues el señor José en su departamento, el cual fue tasado de un riesgo medio, teniendo en cuenta pues que este departamento constantemente ha sufrido de una guerra pues en el transcurso prolongado en tiempo. Además, también se impartieron órdenes de instrucciones con el fin de neutralizar todo este tipo de amenazas. Se hicieron recomendaciones de seguridad y autoprotección por parte de los defensores. También se hizo un plan de padrinos policiales, entre otros. Todo lo anterior pues fue en vano, debido a que el 8 de noviembre del 2002 fue asesinado el señor José Roosevelt, aparentemente por miembros del bloque de vencedores de Arauca, quien se dirigía pues a supervisar unas obras civiles, y fue interceptado y debido a un disparo en su cabeza fue gravemente herido. En esta primera pregunta hay que tener en cuenta que la responsabilidad del Estado frente al derecho internacional se determina a través de hechos o actos ilícitos, y no respecto a la relación de la comisión de delitos como tal, sino con la no ejecución o con la no aplicación de una directriz del derecho internacional, de una norma. Entonces, este incumplimiento lo que genera es un acto ilícito y por tal se sanciona a un Estado. En el caso en concreto podemos encontrarlo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga las medidas cautelares a los 4 defensores para salvaguardar su vida, y el incumplimiento del Estado se genera es porque no dispuso de un esquema de seguridad de acuerdo a la situación del señor Lara, lo cual generó pues en última su muerte. Esto por múltiples razones, entre las que consideramos la más pertinente, porque a la hora de la tasación del riesgo del señor Lara se consideró como un riesgo medio y no un riesgo alto debido al contexto en el cual estaba pasando. Además de esto, vamos a hablar sobre el elemento objetivo. Este se configura cuando la obligación se encuentra vigente. Esto quiere decir que al momento del homicidio del señor Lara se encontraba vigente las medidas cautelares que habían sido decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, el homicidio del líder social se ejecutó incluso aproximadamente en un periodo de tiempo de 4 meses desde que se comunicó las medidas cautelares al Estado. Por tal motivo, sí se configura el elemento objetivo respecto a la responsabilidad del Estado en la muerte del señor José Rubén Lara. Por otra parte, para hablar del elemento subjetivo se hará referencia a dos actuaciones. La primera actuación se origina cuando el Estado realiza un estudio de nivel de riesgo y determina que el señor Lara se encontraba en un nivel de amenaza medio. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que se minimizó la gravedad del asunto y omitió asignarle a cada uno un esquema de seguridad. La segunda actuación hace referencia a las medidas tomadas por la Policía Nacional para proteger la vida, las cuales fueron hacer una reunión para determinar el plan a ejecutar contra la delincuencia, que los líderes informaran en todo momento su ubicación y realizar visitas esporádicas a los domicilios de los líderes sociales. De todas formas, es evidente que el plan de seguridad ejecutado por la institución no garantizaba la seguridad de estas personas. Ahora, respecto a las garantías judiciales y la protección judicial que debe brindar el Estado, se debe mencionar que la Comisión ha establecido que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. En ese sentido, la investigación debe ser llevada a cabo con la debida diligencia, de forma efectiva, seria e imparcial y dentro de los límites del plazo razonable. No se puede dejar de advertir que los hechos relacionados con la muerte del señor Roosevelt Lara forman parte de una situación en la que prevalece un alto índice de impunidad en hechos criminales perpetrados por los paramilitares, en donde sus actuaciones en general no encontraron una respuesta adecuada a los compromisos internacionales que el Estado había asumido. Respecto de la supuesta violación que existió por parte del Estado del derecho a la vida, la integridad y el deber de tomar medidas de seguridad que se estipula en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hay que tener en cuenta que el Estado colombiano puede defenderse
en dos ejes. El primero, teniendo en cuenta que el Estado colombiano sí tomó las medidas necesarias respecto del contexto y la particularidad de los hechos en los que se encontraba el señor José Roosevelt Lara. Y el segundo, teniendo en cuenta también que la parte demandante no logró demostrar que existió realmente una aquiescencia por parte del Estado colombiano con los hechos relacionados con el homicidio del señor José Roosevelt Lara. Respecto de las medidas tomadas, se tiene que tener en cuenta que el Estado colombiano adoptó medidas anteriores a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que éstas estaban relacionadas con la denuncia que realizó el colectivo en el que se encontraba el señor José Roosevelt Lara. Los hechos se agravaron en tanto el señor José Roosevelt Lara no notificó a la Policía Nacional que tenía una amenaza individual y además de eso se trasladaba entre municipios violentando yendo en contra del esquema personal de seguridad que la Policía Nacional le había facilitado. Esto quiere decir que hay un deber también por parte de la víctima de proteger su propia vida que el señor José Roosevelt Lara no tuvo en cuenta. Como segunda causa de exoneración del Estado tenemos la no concreción de la violación a las garantías y la protección judicial, las cuales están constatadas en el artículo 8.1 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Entre los presuntos hechos que tenemos, hacia el artículo 8, el derecho a las garantías judiciales. Este artículo brinda unas prerrogativas especiales a las personas que se encuentran vinculadas a un proceso judicial, ya sea como demandantes o demandados, imputados o víctimas. Las prerrogativas de las que se habla son el derecho a ser oídos con las debidas garantías y un plazo razonable para la investigación. Primero, sobre la complejidad del asunto, se encuentran dos criterios. El primero es que se debe determinar la complejidad de la situación política y social reinante en el lugar y tiempo de ocurrencia de los hechos. En Arauca, en ese momento, en el año 2002 a 2003, se puede tener en cuenta que hubo incursiones de la UC desde la vereda Bellotes y hubo protestas por parte de las personas en contra de estas incursiones. Había un contexto total de violencia. Pero a pesar de lo anterior, la Fiscalía logró realizar la imputación de cargos contra Miguel Ángel Melchor Mejía Munera por el asesinato del señor Roosevelt Lara, junto con la vinculación al proceso a Orlando Villa Zapata, alias Rubén, como presunto determinado del homicidio agravado, así como la orden de emitir medida de aseguramiento consistente en detención preventiva de la libertad sin beneficio de escarcelación, para luego vincular el proceso a Julio César Contreras Santos, alias Chapulín, que es a quien se le ha condenado y es la única condena que se encuentra sobre el proceso. Ahora, ha de tenerse en cuenta sobre la complejidad de la prueba y la prioridad de los sujetos procesales. Sobre esto, la incursión del grupo armado organizado al margen de la ley establece una dificultad al momento de recolectar evidencia suficiente para llevar el caso, junto con una pluralidad de sujetos procesales que debían ser vinculados al caso y de los cuales se debían realizar la vía judicialización con las garantías correspondientes, lo cual conllevaba una complejidad aún más dentro del proceso. Es necesario tener en cuenta que la investigación relacionada con la muerte de Roosevelt Lara se llevó a cabo en primer lugar con la jurisdicción ordinaria y después en el marco de la Ley 975/2005, Ley de Justicia y Paz, mediante versiones libres rendidas por algunos de los desmovilizados que cometieron o participaron en el homicidio del señor Roosevelt Lara. Se logró llegar a la verdad y a aclarar los hechos del caso. Además de esto, hay que tener en cuenta que algunos de los imputados han muerto por mano del ejército o por enfrentamientos ajenos al Estado. Luego de hacer un análisis de los hechos del caso en concreto, se vaticina que los argumentos expresos por el Estado colombiano no están llamados a prosperar, pues como se expuso en el primer punto del presente trabajo, el Estado incurrió en una violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente sus artículos 2, 4, 8 y 25. Respecto a su artículo cuarto, todas que el Estado no prestó las medidas adecuadas para salvaguardar la vida del señor Lara y adicionalmente no llevó a cabo las medidas para erradicar la amenaza. ¿Sí? De los demás artículos, porque el Estado no fue diligente al momento de realizar la investigación de los hechos, el aparato judicial no fue expedito, no fue celere y no se pudieron establecer las razones por las cuales se asesinó al señor Lara. Así pues, las víctimas del presente caso, concretamente los familiares del señor Lara, están llamadas a ser reparadas íntegramente. Entonces, esta reparación íntegra comprende tanto la indemnización como otras medidas tales como la satisfacción o la rehabilitación. Entonces, respecto a la satisfacción y la rehabilitación, pues el artículo 22 de la Convención establece pues que en el caso en concreto sería brindarle pues medidas de seguridad a los hijos del señor Lara, pues para que el hecho no se vuelva a repetir. La rehabilitación sería prestarle atención psicológica a los hijos, ¿sí? Y respecto a la indemnización, pues esta comprendería daños materiales e inmateriales, ¿sí? Entonces, dentro de los primeros están
Los gastos realizados por la familia del señor Lara, realizados pues en razón del desplazamiento en el cual tuvieron que incurrir, y adicionalmente los gastos funerarios, ¿sí? Y ese sería el daño emergente, también la pérdida de interés por los salarios que dejó de percibir el señor Lara pues por su fallecimiento, y los inmateriales, que comprenderían el daño moral pues derivado de la aflicción de las víctimas a esta vulneración a sus derechos humanos, y las alteraciones en las condiciones de vida, pues porque estas se vieron fuertemente afectadas por la muerte del señor Lara.